Muy buenos días a todos. Mi nombre es el doctor Ricardo Elías Roma Escamilla, soy médico cardiólogo con alta especialidad en rehabilitación cardiovascular. Agradezco profundamente la invitación para poder participar en este curso virtual internacional de cardiología y de imagen. Infinitamente agradecido al doctor Andrés Preciado Anaya. Muy bien. El tema que me toca a mí exponerles es la utilidad máxima de la prueba de esfuerzo. Es algo en el que es una prueba muy bonita que lentamente quiere caer en desuso en la cardiología en favor de otro tipo de modalidades de inducción de isquemia, pero bueno, ahorita disertaremos un poquito acerca de cómo es su metodología y cómo sigue siendo todavía hoy por hoy un estudio vigente para el cardiólogo moderno. Muy bien. ¿En qué consiste este estudio? Es un estudio paraclínico. Recordemos que los estudios paraclínicos son aquella parte de la medicina que trata de exaltar los sentidos del clínico y que se encuentra todavía ampliamente utilizado en la valoración tanto diagnóstica y pronóstica de los pacientes con cardiopatía en estudio o en aquellos en los que tienen una cardiopatía ya conocida. Muy bien. Para fines de este seminario no abordaremos las pruebas que tienen que ver también con inducción de isquemia, pero que son potenciadas con imagen, ampliamente difundidas en la cardiología actual. Existen varias formas de poder inducir el esfuerzo al corazón. Las dos más utilizadas y son de las que platicaremos ahorita son la que se realiza mediante el uso de cicloergómetros, que por algún motivo se les ha denominado bicicletas fijas. En realidad ese no es su nombre correcto. Bicicletas viene de dos llantas y, como ustedes observarán, la infinita mayoría de las ocasiones ese tipo de equipos no tienen ni una sola, son poleas que están frenadas por medios magnéticos y que tienen una forma externa similar a una bicicleta, pero que no cumplen la definición de lo que es una bicicleta. Su nombre verdadero son cicloergómetros. Y existe otro tipo de instrumento que son los tapices rodantes, que se le conoce también como banda sin fin o simplemente la caminadora. Muy bien. ¿Qué diferencias tienen estos dos métodos de poder hacer la prueba de esfuerzo? Bueno, el cicloergómetro depende mucho de la cooperación del paciente, requiere estar familiarizado con este tipo de equipo, saber pedalear, hacerlo de una forma constante alrededor de los 60 revoluciones por minuto o giros de los pedales durante a 60 revoluciones por minuto. Y como les comentaba, son equipos que se encuentran frenados mediante discos que pueden ser mecánicos o magnéticos, y esta resistencia puede ser medida en watts o en kilopons. Por el hecho y usos y costumbres a los países europeos es más habitual que se pueda hacer allá en aquellos países, y a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, donde empleamos de una forma más habitual el tapiz rodante, la banda sin fin o caminadora. Este es un equipo muy conocido, es bastante fisiológico en el sentido de que simula mucho el caminar habitual del ser humano. Es impulsada por un motor eléctrico, por dos en esencia, uno que le da la velocidad y otro que le da la inclinación. Es la forma de hacer las pruebas de esfuerzo más comunes fuera de los estados europeos, y que bueno,
La infinita mayoría de estos equipos tienen pasamanos que tienen una ventaja y una desventaja. La ventaja es que pues, permiten que el usuario se sienta más seguro para poder para poder guardar el equilibrio, pero este mismo pasamanos tiene la desventaja de que si durante el discurrir de la prueba de esfuerzo no nos fijamos bien, el paciente puede comenzar a recargarse de una forma muy más allá de lo deseado, y esto puede llevar a que sobreestimemos la capacidad funcional hasta en un 15 o un 20%. Por tanto, dentro de las indicaciones iniciales que debemos de darle a nuestro paciente, pues es que son pasamanos con fines de equilibrio, pero que el esfuerzo debe de hacerse básicamente con los pies. Incluso es recomendable que se utilice nada más lo que es el dedo índice a forma de gancho para que utilice este tipo de pasamanos que se encuentran en las caminadoras, siendo así quizá evitar el uso de la mano completa recargada en este travesaño. Bien. Tenemos varias mediciones que se realizan a lo largo de la prueba de esfuerzo, las tradicionales y las que están resultando hoy día más novedosas. De las tradicionales pues son la medición de la frecuencia cardíaca, y esto se hace mediante la colocación de electrodos a 12 derivaciones con dos formas diferentes: la tradicional, que es con todas las derivaciones por la parte frontal del paciente, y con la variante de Mason-Licard, donde ABR se coloca por la espalda. Es muy importante que sea una adecuada preparación de la piel, porque de esto depende que podamos tener un trazo adecuado. Se debe de evidentemente retirar la capa grasa que la piel de todos nosotros lo está generando constantemente, y después de que se retira la grasa, retirar ligeramente el estrato córneo y después humectar, de ser posible con una solución hipertónica en solución en sal, con fines de mejorar el trazo y la conducción, reduciendo así la impedancia que tenemos todos en la piel, que es alrededor de los 4 a 5.000 ohms. Durante el implante, también una técnica adecuada es evitar el roce de los cables, para también evitar contacto entre ellos, y también que nos esté haciendo variaciones constantes en la línea de base. En lo personal, bueno, son electrodos de cloruro de plata. Evidentemente la cantidad de plata que traen es minúscula, no sirven. Una vez que se termine el estudio se desechan. Yo en lo particular utilizo este tipo de electrodos que están viendo ustedes en pantalla, son los 3M con el modelo 2239. Esto no es pagado por 3M ni mucho menos, simplemente son los electrodos que creo yo que ofrecen una mejor conducción y trazo electrocardiográfico durante la realización de este tipo de estudios. La siguiente medición que se hace de forma tradicional es la medición de la presión arterial. Este se hace mediante un esfigmomanómetro que puede estar aneroide o mercurial. Muchos dicen que pues, los mercuriales son mejores, otros que los aneroides. En realidad yo no he detectado ningún tipo de diferencia en ninguno de estos dos equipos. Debe de seguirse utilizando el método auscultatorio. Existen también algunos equipos que son electrónicos para hacer este tipo de medición, que se encuentran también vinculados con el software de las pruebas de esfuerzo. Sin embargo, pues todavía son poco difundidos, y también dada la naturaleza del estudio donde el paciente se encuentra en movimiento, pues pueden llegar a ser imprecisos. Entonces a veces lejos de ser ayuda pueden llegar a ser un poquito obstáculos para poder realizar una adecuada metodología de la prueba de esfuerzo. Yo en lo personal prefiero esta marca, son los DuraShock de Welch Allyn, que son unos equipos pequeños donde tienen el mismo dial puesto en el mismo esfigmo, lo que le permite al paciente pues no sentir que está siendo jalado por alguna manguera que está colgando al lado de él.
Otra de las mediciones que también tiene relativamente menos tiempo que se está realizando ya con este tipo de estudios es la saturación de oxígeno mediante un pulso oxímetro, y eso de hecho para algunos tipos de pruebas, por ejemplo los que son para pacientes de patología pulmonar, es muy importante porque puede ser un criterio para suspender el estudio hoy en día. Una reducción de entre un 10% de la saturación basal puede ser criterio para suspender una prueba de esfuerzo. Entonces esa es una de las mediciones que hoy por hoy ya se empiezan a tomar en cuenta. Bien, en cuanto al área, bueno, evidentemente debe ser de fácil acceso y también de rápida evacuación. Obviamente se está estimulando el corazón. Debe ser amplia, bien ventilada y seca. La temperatura debe ser lo más próximo a los 21 grados centígrados, es la temperatura ideal. Recordemos que las temperaturas mayores o menores, un incremento en la humedad o una reducción en la humedad, pues puede también modificar el desempeño del sujeto que está realizando el estudio. Evidentemente, bueno, se debe de tener una camilla y en caso necesario una toma de oxígeno. Obviamente, pues tener a la mano un desfibrilador, material de curación y medicamentos necesarios para hacer una resucitación cardiopulmonar, y se recomienda también que el médico que la está realizando y también el asistente, que puede ser un técnico o una enfermera, pues esté capacitada para dar resucitación cardiopulmonar. Como les comento, son dos el personal básico que debe estar todo el tiempo en el momento de que se realiza una prueba de esfuerzo. Debe ser un médico entrenado para poderla realizar con forma segura y que tenga bien consciente cuáles son las indicaciones, contraindicaciones y sus motivos para suspender el estudio. Personal técnico o de enfermería, que son quienes van a estar ahí asistiendo también al médico con fines de poder ver la evaluación integral del paciente. En cuanto a la preparación habitual del paciente, bueno, es necesario que no ingiera alimentos, café, alcohol o fumar 3 horas previas al estudio, evitar actividad física e intensa 12 horas previas al estudio, llevar ropa y calzado cómodos, evitar el uso de cremas o lociones en el pecho, esto con la finalidad de que se pueda lograr una adherencia más adecuada de los electrodos y que el trazo sea más limpio. Evidentemente el postprandio pues modificaría también por esa distribución o redistribución que tenemos de la sangre hacia las vísceras que están en el proceso de digestión, pues no es conveniente hacer actividad física mientras se está llevando este proceso, y tanto el café como el alcohol y el tabaco pueden modificar también el comportamiento de las personas en el estudio. Evidentemente la ropa y el calzado como son muy necesarios, porque bueno, eso evita que si la persona sube con zapatos pues vaya a tener una caída del equipo, cosa que sería algo trágico, y pues bueno, se prefiere que se vaya con la mayor cantidad de reposo previo, con la finalidad de poder obtener la máxima capacidad física de la persona que va a realizarlo. Muy bien, aquí llega un punto muy importante, que es ya una vez que está el sujeto preparado y todo, y que obviamente ha firmado su consentimiento informado acerca del estudio que se le va a realizar, pues ser muy exhaustivos en la explicación al paciente de cómo va a ser el estudio a realizarse. ¿Esto por qué? Porque el paciente va a estar en ejercicio, va a estar arriba de un equipo que probablemente no está muy familiarizado, y es importante que lo sepa con fines de que no se nos caiga. Cosa que de hecho pues sería algo trágico. Alguien que va simplemente por un estudio y que acabe con una fractura, pues es algo que no debe de suceder. Entonces debemos de ser muy exhaustivos en cuál va a ser la dinámica, cuáles son las fases del estudio, qué es lo que esperamos que realice en cada una de las fases, cómo se va a terminar, cuáles son las molestias que puede llegar a tener esa persona y cuáles son las molestias que no debe de sentir y que inmediatamente debe de notificar, como por ejemplo el hecho de que comience con angina, con falta de aire, una cefalea intensa, o lo que normalmente puede llegar a sentir, como por ejemplo ese mareo ligerito cuando se detiene el equipo. También es común la sensación de calor en los muslos y la sensación de que las pantorrillas se encuentran muy apretadas. Esas son molestias habituales al estudio, además de
por supuesto, la fatiga natural del ejercicio. Eso es lo que es muy importante, entonces, que el paciente entienda qué sí debe de sentir, qué no debe de sentir y qué debe de notificar inmediatamente al médico que lo está explorando. Siempre es importante que contemos con un registro de un electrocardiograma basal. Incluso la presencia de algunas variantes del electrocardiograma pueden hacer que nosotros modifiquemos nuestra sensibilidad o especificidad de la prueba, y en una de ellas, muy específicamente hablando del bloqueo de la rama izquierda, cuando se encuentra desde la base, bueno, pues esto ya nos habla de que va a ser un estudio que muy probablemente con fines de diagnóstico no nos pueda ser útil, no así con fines de estratificación funcional, donde aun cuando tenga una rama izquierda, pues puede y sigue siendo útil la prueba de esfuerzo. Recordemos que la prueba de esfuerzo es el gold standard para hoy por hoy medir la capacidad funcional de una persona, pero siempre recordar, la presencia de la rama izquierda va a ser una contraindicación para realizarlo cuando y solo cuando se está buscando con fines de diagnóstico de cardiopatía isquémica. Recordemos que la rama izquierda es una alteración tan grande al electrocardiograma basal que por lo regular lo que hace es que no nos deja ver qué está sucediendo realmente en el electrocardiograma en el corazón del paciente. Se recomienda, dependiendo del software que se tenga, la monitorización de cuando menos 3 derivaciones continuas, pero lo ideal es que sí se hagan las 12 derivaciones de forma continua, y de forma las derivaciones, las 12 derivaciones al final y en caso de eventos. Pero insisto, la situación ideal es monitorizarlas todas. Es muy importante porque recordemos que las pantallas se limpian, cambian, el render es muy rápido, entonces hay que estar checando bien. Puede haber que tú en alguno de los canales tengas algo de ruido, y entonces es muy importante que pues lo puedas corroborar en el resto de los 11 canales. Una vez que se termina el estudio, pues darle una monitorización posterior entre 3 a 5 minutos o hasta que nosotros podamos obtener nuevamente los valores basales con los que llegó el paciente. La duración ideal de la prueba de esfuerzo es entre 6 a 12 minutos, y estudios más largos pues en realidad ya, o más cortos en realidad, pueden ser un poquito más falseada la información. Entonces siempre es ideal procurar que el estudio en la fase del esfuerzo dure de entre 6 a 12 minutos. Bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica de su servidor realizando un estudio. Aquí observamos varias acepciones. Hoy, dada la nueva normalidad, pues evidentemente observan que tanto el paciente como su servidor pues están utilizando su cubrebocas bien implantado. Pueden observar el esfigmomanómetro que les comento, que es bastante cómodo para el paciente. No lo tiene ligado a algunos cables que lo puedan modificar o limiten en cuanto a que le den cierto temor de que se va a caer. Obviamente también hay que darle al paciente la indicación de que si el esfigmomanómetro llega a perderse o a caerse, pues miren, no hay ningún problema, es preferible que se caiga el esfigmo y no que se caiga usted. Entonces obviamente eso también se le debe de ver como parte de la información. El paciente está ahí tomado gentilmente nada más de los pasamanos. En el fondo podemos observar la escala de Bohr, que es una escala que se debe de estar preguntando constantemente, que nos valora el esfuerzo físico que siente el paciente y que a nosotros nos es muy indicativo para ver más o menos esa persona qué tanto siente o qué tan acostumbrada está a hacer el ejercicio. La infinita mayoría de los softwares de las pruebas de esfuerzo tienen la capacidad de registrar este cuestionario a lo largo del estudio para que no haya ningún tipo de pérdida de información. Pueden observar también ahí en la mesa del equipo pues que tenemos nuestro oxímetro de pulso y nuestro gel sanitizante, y anexo aquí en la parte derecha de la lámina pueden observar ustedes un cuestionario que se les hace también a los pacientes previo al ingreso a la sala de ergometría para tratar de descartar alguna posible patología infecciosa que pueda lastimar al personal, parte de los formatos que también se tienen que llenar pues para el acceso al hospital.
Muy bien, ¿qué tan segura es la prueba de esfuerzo? Es muy variante de acuerdo a las diferentes literaturas que lo han evaluado. Según las guías americanas, son en cada 2.500 pacientes, recordando que los americanos tienen más preferencia por hacerlo en tapete deslizante, en bandas, mientras que los europeos marcan un evento adverso en uno en cada 10.000 pruebas, recordando que también los europeos hacen más cicloergómetro. Siempre es muy importante, pues, para evitar este tipo de sucesos, tomar en cuenta las indicaciones y los criterios para detenerla, así como lo que les comentaba, ser muy exhaustivos en la información que se le va a proporcionar al paciente. Muy bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para hacer una prueba de esfuerzo? Y esto es muy importante. El infarto agudo del miocardio, menos de 2 días del evento, angina inestable de riesgo alto, arritmias descontroladas, estenosis aórtica sintomática. Esta es una excepción muy importante. Antes de hacer una prueba de esfuerzo, siempre es adecuado, pues, hacer un pequeño scan del paciente, cuál es, a quién lo mandaron o quién lo mandó. Si es un paciente propio, bueno, pues qué bueno, ya es una situación conocida, pero si no lo es, porque es referencia de algún otro médico externo al gabinete, pues entonces tratar de hacer una pequeña exploración así, primero platicada, para saber cuáles son las peticiones o qué es lo que está buscando como resultado de este estudio. Pero es muy importante esta parte donde tratar de descartar la presencia de una estenosis aórtica, y eso se puede hacer tan simple como ponerle el estetoscopio en el pecho del paciente y encontrando el soplo característico de esta variante. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos con mucho cuidado en una paciente y no nos damos cuenta de que tiene un soplo cardíaco y él tiene disnea, y se están pensando que es una disnea originada por una oclusión de las arterias coronarias, cuando en realidad es una disnea ocasionada por una estenosis aórtica, que ese es su síntoma, pues entonces este paciente tiene muchas probabilidades de que durante el estudio pueda tener hipotensión, pueda fibrilar y se nos pueda morir. También la falla cardíaca descontrolada es una contraindicación absoluta para realizar este estudio. La embolia, un infarto pulmonar, la presencia vigente de una miocarditis o una pericarditis, y obviamente también la disección de aorta. En cuanto a las contraindicaciones relativas, bueno, cuando nosotros ya tenemos conocido al paciente y sabemos que tiene enfermedad del tronco coronario, hay que tener cuidado al realizar. No es una contraindicación para realizarlo, pero es una prueba que se tiene que hacer bajo mucho cuidado. Hay algunos estudios que se han hecho de prueba de esfuerzo en presencia de tronco coronario, obviamente se tiene que hacer con muchísima cautela, pero se ha llevado a hacer sin ningún tipo de evento desafortunado. La estenosis aórtica moderada y preferentemente asintomática, sobre todo porque las guías de las valvulopatías nos han dicho que, bueno, la prueba de esfuerzo puede llegar a ser un criterio que puede ayudar o no a discriminar cuáles son los pacientes que se van a beneficiar de ser llevados a una cirugía de cambio valvular aórtico. La presencia de algún desequilibrio hidroelectrolítico, acuérdense que también vienen asociados a algunas modificaciones y cambios en el electrocardiograma. La hipertensión arterial descontrolada, pues obviamente si nosotros iniciamos con un estudio con la presión arterial elevada, pues entonces los cambios del gradiente, el delta positivo que vamos a tener, pues va a ser más falso, podemos tener más síntomas, y los síntomas no ser en esencia asociados a fatiga, sino más bien a un descontrol mayor de la presión arterial. Las taquicardias o las bradicardias también pueden ser una contraindicación relativa. También tenemos ciertas indicaciones en algunas taquicardias, donde es parte de la estratificación de riesgo. La presencia de miocardiopatía hipertrófica, sobre todo cuando es obstructiva, es funcionalmente muy similar a una estenosis aórtica. El trastorno mental, obviamente, que nos pueda generar una caída del equipo, y un bloqueo AV de alto grado, como los bloqueos AV paroxísticos, los de segundo grado alto o el bloqueo AV de tercero. Ahora, para terminarla, la indicación más absoluta para poder terminar este tipo de estudios es la petición del paciente, el llegar a la fatiga máxima, que es precisamente lo que estamos buscando. Sin embargo, también hay otras situaciones que nos pueden indicar que es momento de terminarlo. Por ejemplo, una caída de la presión de más de 10 milímetros de mercurio con evidencia de isquemia, o sea, cambios electrocardiográficos o clínica, angina moderada o severa, datos de presíncope, tinnitus, ataxia, trastornos en el movimiento, palidez, cianosis,
la dificultad de monitorizar al paciente. Muchas veces, por momentos, puede llegar a suceder que de repente puedas tener un trazo un poco sucio, pero si esperas un par de segundos, el trazo se debe de limpiar. Si esto no sucede, pues evidentemente no es necesario arriesgar al paciente, y entonces bajo ese contexto lo más prudente pues es detener el estudio. Como les comentaba, la petición del paciente, cuando el paciente dice ya doctor, ya hasta aquí doy, entonces ese es el momento ideal. La presencia de una taquicardia ventricular monomórfica sostenida, la elevación del ST de más de 1 milímetro en derivaciones donde no tenemos onda Q precedente, y también tenemos aquí las indicaciones relativas para terminar: una caída de la presión lateral de 10 milímetros sin evidencia de isquemia, o cuando tenemos en más de 3 etapas de algún protocolo sin modificación o sin incremento normal de la presión lateral, también es momento de detenerla. Cambios en el segmento ST o del QRS con una caída de más de 2 milímetros cuando es descendente o horizontal, aún en ausencia de isquemia clínica. La presencia de arritmias, de extrasístoles ventriculares, como pueden ser extrasístoles ventriculares, tripletas, taquicardia supraventricular, bloqueo AVG o alguna bradicardia. La presencia de síntomas también puede llegar a ser una indicación relativa, como son la disnea, la fatiga, sibilancias, calambres y una claudicación. La presencia de bloqueo de rama, lo veremos más adelante, y una respuesta hipertensiva. Bien, miren, por ejemplo, aquí les traigo algunos trazos de lo que nos ha tocado ver recientemente, lo que pudimos rescatar ahorita de la memoria del equipo. Miren, un trazo electrocardiográfico basal normal, una bradicardia sinusal. Quizá hay algunos empastamientos, trastornos intraventriculares de la conducción en la región inferior, en 2 y ABF, pero miren, en la recuperación ya tardía, este paciente iba sin mayor novedad a la prueba de esfuerzo. De hecho, es un paciente que yo le había hecho un estudio hace un año, era sedentario, una prueba completamente normal. Lo mandamos a hacer ejercicio y cuando llega a su prueba de control, en la fase tardía de la recuperación, de repente presenta este bloqueo de rama derecha. Afortunadamente tuvo la posibilidad, se fue a estudiar, resultó que tenía un puente coronario. Vean ustedes aquí este trazo, aquí en las arritmias cardíacas. Miren, aquí tenemos uno, de repente en la fase 2 de la prueba de esfuerzo, miren cómo empieza a presentar eso, y bloqueo de rama izquierda durante la actividad física. Entonces ese es un buen momento para pasar a la fase de la recuperación. Muy bien. Vean este otro trazo. Paciente que de repente comienza con algunas alteraciones. ¡Bang! Bloqueo de rama izquierda. Miren, aquí tenemos este otro paciente. Ya estamos en la etapa 3 del protocolo de Bruce, 5.4 de inclinación, y miren, algunas extras y de repente, pum, extrasístoles ventriculares frecuentes, una tripletita por ahí. Buen momento para terminar, una salpita de taquisupra. Entonces es hora de que pasemos a la recuperación, señor. Muy bien. En cuanto a los protocolos, hay diversos protocolos que se pueden emplear en la prueba de esfuerzo. El más difundido, el que más se realiza, es el Bruce encaminadora, pero también hay otros que pueden tener unas indicaciones bastante específicas, como por ejemplo los continuos, que se les ha denominado rampa.
Para este tipo de protocolos son ideales cuando lo que se está buscando no es tanto una respuesta isquémica en el electrocardiograma, sino lo que se está tratando es de medir alguna variable fisiológica o la capacidad de esfuerzo, porque los cambios son mucho más discretos, de una forma mucho más continua, de tal forma que no son tan bruscos o tan discontinuos como pueden llegar a ser el protocolo de Bruce. Entonces para nosotros nos es muy útil cuando estamos buscando estratificación funcional o hacer alguna prescripción específica del esfuerzo físico, en los que buscamos una frecuencia muy específica para poder hacer la prescripción. Entonces no podemos el tener pocas etapas nos da poco margen para poder hacer este tipo de prescripciones. Entonces siempre es preferible hacer los protocolos en rampa. Entonces siempre que lo que se va a buscar es una variable fisiológica, que no es en la presión arterial, en la saturación o en la frecuencia cardíaca, es preferible hacer los protocolos en rampa. Para poder hacer este tipo de estudios se le tiene que hacer un cuestionario previo al paciente para poder tener más o menos una idea de cuál es su capacidad funcional y cuáles son la tolerancia que se espera de ese paciente según ese cuestionario, para poder entonces adecuar las etapas o los estratos de la prueba de esfuerzo y hacerlos mucho más pequeños y mucho más reducidos. Entonces, pero depende de ese cuestionario para poder hacer las modificaciones al protocolo que se va a realizar. Como les comentaba, el protocolo más difundido es el Bruce en caminadora. Hay otros que también se utilizan con cierta regularidad, como pueden ser el Valkeware o el Naughton o el L-Stat, dependiendo de cuál es la población que se está investigando. Pero ciertamente para diagnóstico de isquemia, ningún protocolo se ha hecho más veces en el mundo como es el protocolo del Dr. Robert Bruce en la caminadora. Sin embargo, bueno, esta es la gráfica que yo les estaba platicando hace ratito. Cuando queremos buscar alguna medición muy específica, por ejemplo en este tipo de gráfica, lo que les estoy tratando de demostrar es cómo el Bruce tiende a sobreestimar la capacidad de consumo de oxígeno a medida que el protocolo se va extendiendo en el tiempo, mientras que cuando se utilizan los protocolos en rampa, vean, esa es la línea discontinua, está más cercano a la unidad. La unidad es cuando tenemos la capacidad de hacer la medición del consumo de oxígeno de forma medida, con la mascarilla y el medidor de gases expirados. Entonces el protocolo en rampa tiende a acercarse más a la línea de la unidad, o sea, de que correlacione bien, aun cuando no tengamos la capacidad de hacer la medición, pero podamos tener la certeza de que esa línea está más apegada hacia la unidad en cuanto a lo que sería la medición contra lo que está predicho. Y observamos una pendiente mucho más horizontal en el protocolo de Bruce, en el que evidentemente ustedes siguen la línea de las X, pues evidentemente a medida que el protocolo se va haciendo más intenso, se tiende a separar más de lo que sería la unidad en el caso de que pudiéramos hacer la medición de forma directa. Muy bien. También hay dos formas de poder finalizar la prueba de esfuerzo. Una es cuando se busca un esfuerzo máximo y otra cuando se busca una prueba de esfuerzo submáxima. La prueba de esfuerzo máxima se define cuando la fatiga impide continuar con el protocolo, o cuando se puede o se obtiene un valor máximo, ya sea de la frecuencia cardíaca, del consumo o alguna variable que nosotros estamos buscando de forma específica. También puede ser submáxima cuando se está intentando llevar un punto específico al sujeto, por ejemplo un porcentaje de la frecuencia cardíaca predicha para la edad a unos meses determinados o a un nivel determinado en la escala de Bohr. Por ejemplo, en los pacientes que acaban de tener un evento isquémico coronario, pasados los 2 días que les comentaba hace unas diapositivas, pues entonces puede ser razonable terminar este tipo de protocolos cuando llegan a una cantidad fija de METs, por ejemplo 5 METs, o cuando llegan a una frecuencia cardíaca de 110-120 latidos por minuto, y entonces lo único que se busca es la seguridad de que el paciente pueda irse a su casa y hacer actividades básicas de la vida cotidiana sin riesgo de tener alguna o de desencadenar isquemia cardíaca. Muy bien. Ahora, sí es muy importante que tomemos con cierto reserva, y esta es algo que sí me gusta andar mucho, en que los mitos de la frecuencia cardíaca máxima teórica según la edad. Esto se ha venido manejando desde las décadas de los 70 y es una fórmula que prácticamente es de dominio común, y es la de 220 menos la edad en años.
Y esto, bueno, las recomendaciones vigentes es que puede llegar a funcionar como guía, pero no es un criterio único y absoluto, y menos es una prueba de esfuerzo, y menos es un criterio para terminar una prueba de esfuerzo. De hecho, si ustedes recuerdan, donde venía la lámina de cuáles son los criterios para terminar de forma absoluta o relativa, en ninguno de ellos habla de la frecuencia cardíaca máxima. Y aquí les pongo una serie de recortes donde, si ustedes observan, estos son el material y métodos de varios de los artículos que han determinado cuáles son los parámetros de normalidad en una prueba de esfuerzo, y ustedes pueden observar que ninguno de ellos, nunca, jamás, un criterio para terminar la prueba de esfuerzo fue alcanzar un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Vean ustedes, es una prueba de esfuerzo limitada por síntomas, una prueba de esfuerzo limitada por síntomas, una prueba de esfuerzo limitada por síntomas, limitada por síntomas, limitada por síntomas, limitada por síntomas, en ciclo ergómetro, pero siempre es limitada por síntomas. Que el paciente solicite que la prueba de esfuerzo se termine. Es muy importante. Limitada por síntomas. Jamás se ha mencionado, sobre todo en estos estudios que son serios, que son los que han determinado cuáles son los valores de normalidad de la prueba de esfuerzo, el llevar a una frecuencia cardíaca arbitraria. Miren, está tomado de uno de los libros del doctor Elstad. Leamos aquí, miren, en algunas clínicas la prueba se detiene en un punto arbitrario objetivo que es el 85% de la frecuencia cardíaca máxima del sujeto. Esto se estima mediante la resta de la edad del sujeto de 220. Esta práctica ya no se recomienda en favor de estresar a los individuos al punto de la exhaustión o del desarrollo, obviamente, claro, de síntomas de alarma que nos hagan detener este estudio. Pero siempre es llevarlos hasta el momento en el que el sujeto solicita que se termine el estudio o que nosotros observemos algo en el monitor que esté comprometiendo la seguridad en el paciente. Entonces es una práctica que ya no debe de continuar, sobre todo porque pues entonces estamos perdiendo gran cantidad de información. Uno de los parámetros que es de lo más importante en la prueba de esfuerzo es la tolerancia final del esfuerzo físico, y si nosotros amputamos el estudio en el momento que llega a una frecuencia cardíaca arbitraria, pues entonces estamos dejando de ver uno de los criterios más importantes, que es la tolerancia total del esfuerzo. Miren, parte de la historia de esta fórmula, que en realidad tiene una historia turbia, en realidad nunca fue obtenida por algún estudio cuyo objetivo primario era buscar la frecuencia cardíaca máxima de la edad, sino simplemente en algunos textos que, como les comento, aparecieron en la década de los 70s, que comentaban así como de que pues aquí hay una línea que como que cruza y que es la parte más cercana, pues se acerca a esta fórmula comentada, 220 menos la edad. Pero en realidad la búsqueda de una frecuencia cardíaca máxima sí tiene una historia larga. De hecho, los primeros estudios en buscarla datan de 1938 por el Dr. Sid Robinson, en los que sí formó un protocolo de personas, para una corte de personas, en los cuales era la intención buscar la frecuencia cardíaca máxima. Pero en realidad, al hacer una aplicación de una regresión logística, pues en realidad él nunca pudo llegar a esta fórmula de 220 menos la edad. Y de hecho, cuando ya de forma un poco más actualizada se analizan los datos que el autor original, que es el Dr. Fox, utilizó para llegar a esta aseveración, a esta aserción de esta fórmula, pues en realidad se reanalizan con fórmulas logarítmicas, y la misma información que él utilizó pues nos da la fórmula que están leyendo ustedes ahí en su pantalla, 215.4 menos 0.9147 por edad. Ciertamente, bueno, tiene aquí el desfavor de que no es tan mnemotécnica, y entonces eso pues hace que este tipo de información, cuando se utiliza una fórmula matemática, una metodología matemática, pues sea menos mnemotécnica que nada más aprenderse el 220. Entonces, en esta gráfica inclusive les presento cerca de 30 fórmulas diferentes que se han estudiado por diferentes autores, ahí lo están ustedes leyendo, y en diferentes poblaciones. Entonces, en realidad, ¿por qué no es adecuado a que hablemos nada más que el 220 determine una frecuencia cardíaca máxima de un sujeto?
La respuesta es muy sencilla. En realidad, esta variable fisiológica está modificada por muchas situaciones y no solamente la edad. El género, evidentemente un hombre puede alcanzar frecuencias cardíacas más altas. Las razas negras pueden alcanzar frecuencias cardíacas más altas. Si la persona está en su peso ideal o no lo está, la temperatura del medio ambiente, si la temperatura está a los 30 grados o está a los 21 grados que les comentaba que es la temperatura ideal para hacer la prueba de esfuerzo, el nivel de humedad, la alimentación del sujeto, el porcentaje de carbohidratos que ingiere. Entonces, todo este tipo de variables modifican cuál es la frecuencia cardíaca y no simplemente una relación simplista entre la edad. Entonces, es por eso que a lo mejor no es tan adecuado y debemos tomar muchas otras cosas y hacer un análisis más integral de la prueba de esfuerzo. Muy bien. Como les comentaba, la prueba de esfuerzo sigue siendo el gold standard para medir la capacidad funcional. Aquí, por ejemplo, miren, les pongo en esta gráfica algunos de los dos protocolos más habituales, el Bruce y el Valkewer, como tienen una correlación bastante estrecha con la clase funcional según la New York Heart Association, que es lenguaje universal para cualquier cardiólogo. Entonces podemos hacer una medición bastante específica de en qué clase funcional está el paciente, clase 1, clase 2, clase 3 o definitivamente clase 4 si es que no tolera ni siquiera subirse a la banda, y que de hecho, según muchos estudios, el no poder hacer una prueba de esfuerzo es de los peores pronósticos de sobrevida de un sujeto. Muy bien. También aquí son dos fórmulas que les paso. Es la forma del consumo de oxígeno. Esto está publicado por la Sociedad Americana de Medicina del Deporte, tanto para hombres como para mujeres, que también nos ayuda para saber si la prueba de esfuerzo la que estamos realizando es o no máxima de acuerdo a lo que compete para el género de la persona. Y finalmente también aquí les pongo en esta lámina la escala de Bohr, que como les comentaba es una escala que debe de estarse interrogando frecuentemente al paciente para que nosotros tengamos una idea de cuál es la cantidad de esfuerzo que está realizando. Evidentemente una persona que mide 1,90 y que tiene una cadencia y un arco de paso, pues es muy diferente a una persona que mide 1,48, 1,50 y que a lo mejor para cierta etapa del cierto protocolo, pues él siente que se está deshaciendo en el esfuerzo, ¿no? Entonces, esto es una situación que puede llegar a ser muy subjetiva, pero con miras de que lo podamos hacer un poquito más escalar, pues precisamente tenemos este tipo de herramientas. Vean aquí ustedes, les estoy presentando en esta lámina lo que estamos buscando y los tipos de respuestas en el electrocardiograma que se presentan. Aquí tenemos en la extrema izquierda pues un trazo normal en el reposo y vemos aquí como está este desnivel ascendente del segmento ST y que es una respuesta completamente normal al ejercicio. Y acá en la lámina de la derecha les estoy colocando cuál es una respuesta anormal al ejercicio. Vean este desnivel del segmento ST, que es muy lentamente ascendente, que tiene menos sensibilidad y especificidad ciertamente, pero tampoco es del todo normal. Pero vean como este desnivel lentamente ascendente que sigue siendo pues una respuesta no tan normal. Vean aquí en la segunda parte un desnivel completamente horizontal, que sí ya es dato de positividad electrocardiográfica, y en la parte de abajo vean cómo se observa un desnivel descendente. Bien. Vean ustedes, aquí les presento estas dos gráficas, también son de la semana pasada en el gabinete. Aquí tenemos en la que están observando ustedes en la parte de la izquierda, la etapa 2 del protocolo de Bruce. Vean ustedes una respuesta que hasta donde se está observando pues resulta más o menos normal. Y sin embargo vean ya en la progresión del esfuerzo físico, vean las derivaciones del tercer renglón, que es D3, D4, como ahí ya se empieza a hacer tener una forma electrocardiográficamente positiva. Obviamente, bueno, esto con ciertas reservas. Recuerden ustedes que cuando estos cambios electrocardiográficos ocurren solamente en derivaciones inferiores,
es más probable que se trate de un falso positivo y no propiamente de una respuesta verdaderamente isquémica. En este caso era un paciente sin factores de riesgo cardiovascular, 38 años, que iba solamente para una prescripción de esfuerzo físico, que en realidad ha sido sintomático, atleta toda su vida y tiene este tipo de respuesta. Entonces esto podemos tener un buen margen de confianza para poder decir que es un falso positivo, sobre todo porque no presentó ningún tipo de síntoma. Aquí es muy importante que acotemos que la sensibilidad y especificidad de la prueba de esfuerzo son un factor con el que tenemos que estar jugando constantemente, porque recuerden que para poder nosotros hacer una prueba discriminatoria, pues siempre vamos a requerir que sea en un sujeto donde la probabilidad preprueba de tener enfermedad coronaria pues es intermedia. Las personas que son con factores de riesgo declarados, que tienen angina típica, que tienen un electrocardiograma muy anormal, pues evidentemente la prevalencia de la enfermedad en estos es tan alta que en realidad la prueba, aun cuando te saliera negativa, si tú tienes el que tiene angina típica, pues de todos modos es muy probable que tenga la enfermedad. Esto se le denomina teorema de Bayes. No así, por ejemplo, en este caso que le estoy presentando, una persona relativamente joven, sin factores de riesgo, sin síntomas, sin clínica, sin ningún tipo de hallazgo anormal, que presente estos cambios específicamente en regiones inferiores, es más probable que se trate de un falso positivo. Entonces es algo que sí se tiene que tomar muy en cuenta en este tipo de estudios. Siempre, obviamente, cuando estamos buscando hacer una inducción de isquemia, tenemos que estar preferentemente buscando en aquellas poblaciones que tienen un riesgo intermedio. Se le denomina teorema de Bayes. Es muy importante para que le demos el peso específico que le corresponde a esta prueba. Muy bien. En cuanto a las aplicaciones clínicas en cardiología, como les comentaba, es el gold standard para estimar la capacidad funcional de un sujeto, para evaluar la respuesta a intervenciones que modifican la capacidad de esfuerzo, para evaluar la evolución de enfermedades que pueden limitar la capacidad de esfuerzo, y también una parte muy útil, diferenciar las limitaciones de la capacidad de esfuerzo si son originadas por una situación cardíaca o por una situación pulmonar. Muy bien. Evidenciar las alteraciones cardiovasculares que no están presentes en reposo. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es retar las bombas de electrolitos que están en el miocardio. Evidentemente, cuando hay un trastorno en la acidez y va a modificar la fisiología del calcio, y también a su vez la fisiología del calcio va a estar modificada por la propia acidez en cuanto a su afinidad al sistema contráctil. Entonces, las alteraciones que nosotros estamos viendo electrocardiográficas de origen sí se deben de estar también a su vez transmitiendo por un trastorno en el manejo de la energía dentro del miocito, y entonces eso se infiere en la infinita mayoría de las ocasiones que pueden ser por problemas en la irrigación del corazón. Entonces estamos haciendo una evaluación muy fisiológica de qué es lo que está sucediendo dentro de las bombas del corazón. Aquí también nos ayuda para valorar la probabilidad que un sujeto presente cardiopatía isquémica, nos sirve con fines de diagnóstico, la severidad y probabilidad de las complicaciones posteriores, para este caso es pronóstica, la capacidad funcional del sujeto y los efectos de algún tratamiento aplicado, por ejemplo, algún inicio de algún beta bloqueador para algún paciente que hace angina, o algo que hace arritmias, o control para alguien que ha recibido una terapia de rehabilitación cardíaca. Aquí se hace una estimación clínica, que es el dolor, la edad, el género, qué factores de riesgo coronario, la exploración física y el electrocardiograma basal. Y, como les comentaba, nos basamos en el teorema de Bayes, que es la relación entre la probabilidad de tener una enfermedad y la probabilidad preprueba y el resultado. La sensibilidad, en lo general, se ha aceptado siempre históricamente que es entre el 67% con una especificidad del 72%, modificando cuando hay enfermedad de un vaso de un 25 a un 60%, enfermedad de dos vasos de un 38 a un 91% y cuando la enfermedad es de tres vasos de un 73 a un 100%. Sin embargo, también aquí quisiera hacer un par de anotaciones. Este tipo de valores fueron generados
por allá por los metaanálisis que se llevaban de este tipo de estudios por 1989, que fueron estos dos sujetos los que los publicaron, Jan Rossi en el Circulation y Detrano en el Progress of Cardiovascular Diseases. En uno aparecía como autor principal y el otro como ayudante, y en la siguiente publicación lo hicieron al revés, y además del doctor Victor Fröhlicher. Sin embargo, bueno, pues yo quisiera poner en el contexto y en la línea del tiempo que ese tipo de publicaciones fueron en 1989, cuando se estaba haciendo una correlación contra la angiografía coronaria. Y les quiero recordar que esos eran los angiógrafos de 1989, entonces eran unos angiógrafos no tan buenos. ¿A qué quiero llegar? ¿Ustedes consideran que esto es lo mismo que esto? La verdad es que no. ¿Sale? ¿A qué nos lleva esto? Que seguramente hoy tenemos que recalibrar este tipo de valores a lo que estamos viendo hoy en día, porque contamos con nuevas herramientas que nos están indicando que si nosotros observamos una alteración electrocardiográfica, sí tenemos que buscar ese paciente. Está bien, toda prueba tiene derecho a tener sus falsos positivos y sus falsos negativos, pero por ejemplo, yo pregunto, en 1989 detectaban la misma cantidad de puentes coronarios a como las detectan el día de hoy con los angiógrafos modernos. La verdad es que no. Cuando se empezaron a detectar los primeros puentes coronarios, se detectaban en el 2% de la población, y hay muchas personas hay muchas publicaciones que hablan de que para poder hacer la detección de puentes coronarios tenían que dar una segunda o una tercera vuelta, porque simplemente los angiógrafos no tenían la definición que tienen hoy en día. Es lo mismo. Hoy en día la detección de puentes coronarios se detecta hasta en el 25% de los pacientes, la infinita mayoría en la descendente anterior. Entonces yo creo que sí es momento que tenemos herramientas nuevas, porque aquí tenemos un pequeño seguimiento de algunos pacientes que nos han salido positivos en la prueba de esfuerzo, son poblaciones no típicas para tener enfermedad arterial coronaria, pero que tienen una respuesta electrocardiográfica anormal, y entonces los mandamos a hacer estudios de imagen y sorpresa, resulta que nos encontramos que observen, salen con puentes musculares. Entonces sí hay un problema de la perfusión. Ciertamente cuando se hubiera comparado, por ejemplo, este paciente se le mete a angiografía, pues a lo mejor no, si es un puente muy pequeñito, que de hecho no todos los puentes son detectados en la angiografía, debe de tener ciertas características también anatómicas y tener cierto exprimir cierto porcentaje para poder ser detectados incluso con los angiógrafos modernos, pues entonces muchos de estos puentes podían haber pasado desapercibidos, cuando en realidad sí hay una situación ahí que puede modificar el flujo de las arterias coronarias y por tanto modificar el funcionamiento de las bombas, y esto genera en un cambio electrocardiográfico que simplemente no hubo esa correlación porque la relación del tiempo pues no nos lo permite. Muy bien. Para tratar de potenciar estos valores que les acabo de presentar hace ratito, se generaron algunas puntuaciones para poder, como les comento, mejorar los índices pronósticos. Y la más usada es esta, la puntuación de Duke, donde se pueden agregar aquí 3 rubros diferentes, que es la duración de la prueba, 5 veces la negatividad del desnivel del segmento ST o menos 4 veces el índice de angina. La duración de la prueba, yo les quiero recordar que uno de los valores más importantes que buscamos en la prueba de esfuerzo es la duración, la tolerancia al ejercicio, que es factor pronóstico de vida, potenciado con lo que ya estamos observando, que es el desnivel del segmento ST y el grado de angina. ¿Esto qué quiere decir? Vean los 3 rubros: la tolerancia al esfuerzo físico, los cambios electrocardiográficos y la clínica, que es muy importante. No todo en la prueba de esfuerzo es el buscar activamente el nivel del ST. Obviamente sí se tiene que buscar, pero hay otras situaciones que también, la clínica, la palidez, el dolor, es angina o no es angina, y la duración de la prueba. Evidentemente, cuando un paciente llega a una etapa muy alta del BRUS, pues entonces podemos asumir que aun cuando tenga una respuesta isquémica, su pronóstico de todas formas va a ser bueno, porque como les comento, la parte más importante es la tolerancia.
¿Tiene limitaciones? Por supuesto que tiene limitaciones. El bloqueo de rama izquierda, como les comenté desde el principio, no sirve para llegar a un diagnóstico. En bloqueo de rama derecha, cuando es de B1 o B3, tampoco sirve. Sin embargo, B5, B6 y las derivaciones 2, 3 y ABF, por supuesto que sí sirven. La hipertrofia ventricular izquierdo nos disminuye la especificidad, pero nos da la misma sensibilidad. La presencia de digoxina da una depresión anómala del segmento ST, pero no modifica ni la sensibilidad ni la especificidad. Y los beta bloqueadores atenúan la frecuencia cardíaca máxima. Y aquí quisiera hacer una tercera aportación. Todavía es de uso rutinario el retirar los beta bloqueadores cuando se trata y cuando se está buscando activamente la isquemia. Muchos compañeros todavía tienen la costumbre de suspenderlo previo al estudio y de suspender el estudio si es que esa suspensión no sucedió. En realidad, cuando una persona tiene algo anormal en el funcionamiento del corazón, con o sin beta bloqueador va a salir. Entonces, en realidad ya no es tan necesaria la suspensión de los beta bloqueadores. Y, de hecho, cuando lo que se está buscando es precisamente la estratificación funcional, pues si tú funcionas con medicamentos, pues entonces la prueba de esfuerzo se te tiene que hacer con medicamentos, por supuesto. Y los nitratos pues también nos atenúan el riesgo, la presencia del angino o la depresión del segmento ST. Al respecto, bueno, también les quisiera hacer aquí la anotación. La depresión del segmento ST siempre se debe de medir entre unos 40 a 100 milisegundos. Evidentemente esto lo debemos de estar acotando de acuerdo a la población en la que le estamos investigando. Cuando nosotros hacemos el punto de corte más hacia 60 milisegundos, pues estamos incrementando nuestra sensibilidad y disminuyendo nuestra especificidad. Y si nosotros estamos ya con una población declaradamente isquémica, lo podemos regresar hasta los 80 milisegundos, porque en realidad, como les comentaba, ya no estamos tanto buscando un diagnóstico, sino un pronóstico. Muy bien, en cardiopatía isquémica siempre son más confiables los cambios que suceden en las derivaciones precordiales de B1 a B6, predominantemente B5. B5 es la derivación que más tenemos que poner atención para buscar los cambios en el segmento ST. Como ya observaron en las láminas, un desnivel descendente u horizontal es un dato de positividad. La bomba de calcio no está funcionando bien definitivamente. Cuando es ascendente, pues eso es algo muy habitual, y sobre todo cuando en la lámina que les presenté, que es descendente de una forma muy rápida, pues es un cambio muy anormal. Muy normal. La elevación del ST en derivaciones con Q, eso es un cambio muy frecuente, como por ejemplo en ABR. La elevación del ST sin presencia de onda Q, eso sí es criterio de isquemia transmural, es momento de bajar ese sujeto. Y si este paciente presenta angina durante el esfuerzo, hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque, como les enseñé en la prueba en la puntuación de Duke, si esa angina es producida durante el ejercicio y es limitante, pues eso es un criterio mucho más fuerte. En cuanto a la evaluación pronóstica de la enfermedad coronaria, es gran parte de lo que su servidor se dedica, que es la estratificación de riesgo cardiovascular residual. Nosotros tenemos ese pequeño sesgo de observación en el que tenemos un buen porcentaje de pacientes que son referidos ya sabiendo, ya vienen de un cateterismo, vienen por una estratificación de riesgo. Entonces, para mí es una herramienta muy útil, porque eso nos permite obtener gran cantidad de información, como se las estoy presentando aquí a ustedes, capacidad para realizar prueba de esfuerzo, la tolerancia al esfuerzo, si presenta o no arritmias, el umbral isquémico, si presenta el supradesnivel, si hay algún infradesnivel y a qué frecuencia y con cuánta carga. Por ejemplo, ahí están observando una frecuencia cardíaca mayor o menor de 135 latidos por minuto, o si sucede una carga superior o inferior a los 5 mets, si la respuesta presor es normal, plana o hipotensiva, qué tanto incrementa esa presión arterial durante el esfuerzo y cómo se recupera. El porcentaje de la frecuencia cardíaca predicha para la edad es uno de tantos, como les repito, no es el criterio fundamental, es uno de muchos. La respuesta cronotrópica medida en latidos por minuto sobre DMET, la potencia cardíaca o poder cardíaco en el ejercicio, el índice de TA en la recuperación, son también factores, son rubros a evaluarse. Y la recuperación de la frecuencia cardíaca, más o menos de 12 latidos. Esto quisiera hacer una última excepción aquí, que sí también es muy importante. Este parámetro fue medido por el doctor Christopher Kolb bajo ciertas circunstancias muy especiales. La recuperación puede ser activa o pasiva. Tú, terminando la prueba de esfuerzo, lo puedes acostar inmediatamente o le puedes dar cierto tiempo, y lo puedes hacer sentado o lo puedes hacer parado. Y la recuperación que
que si tú quieres hacer ser un valor confiable, pues tienes que hacerlo según el protocolo del Dr. Cole, que fue una recuperación activa con 2.4 grados de inclinación a 2.5 millas por minuto. O sea, no fue una recuperación en horizontal perfecto con 2 millas por minuto, no fue una recuperación más que activa. Entonces para poder tener ese punto de corte y que sea efectivo. ¿Por qué? Porque si tú evidentemente al sujeto lo pones en reposo y lo pones a acostar, pues inmediatamente para él va a ser muchísimo más fácil recuperar esos latidos que están buscando como punto de corte. Entonces hay que ser cuidadosos con la metodología, ver bajo qué parámetros se establecieron esos valores para poder ver si la prueba de esfuerzo y la metodología que tú usaste pues hace que sí puedas utilizarlo, o que tengas que utilizar alguna otra fuente para poder establecer tu punto de norma. La puntuación de Duke de más de 5, de 5 a menos 11 o de menos 11 también es pronóstica. La puntuación de veteranos predominantemente en aquellas poblaciones en las que tienen insuficiencia cardíaca, porque aquí viene ya y anexado la presencia de la digoxina como indicador de falla cardíaca. Muy bien, esta es otra de las indicaciones. Vemos todavía con cierta regularidad este tipo de casos. Pueden observar ustedes aquí en la lámina de la izquierda, es una chiquilla de 11, 13 años que nos fue referida por el equipo de electrofisiología del hospital con fines de hacer una estratificación funcional, que para ellos es muy importante ver la velocidad a la que se está bloqueando la vía, o sea que el PR se normaliza. Y entonces vean en su electrocardiograma basal, pues vemos ahí una onda delta que nos es diagnóstica de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. La subimos a la prueba de esfuerzo y pues vean cómo se normaliza el PR a una velocidad de 144 latidos por minuto. Eso pues les es muy útil a los electrofisiólogos, sobre todo para poder ver cuáles son de las vías que son más candidatas a ser intervenidas con un proceso de ablación en electrofisiología, procedimiento de ablación, y cuáles en realidad tienen un pronóstico benigno y quizá no vale la pena intervenirlos, o también en busca de cuál es el momento más preciso para intervenirlas. Y por último, este ya es un tracito bastante característico. Le hicimos un zoom aquí. Observen ustedes cómo en el esfuerzo esta persona hace este fenómeno, que no es un fenómeno para nada común. Si ustedes observan, esos 3 latidos tienen cadencia de forma similar a los últimos 3 latidos de la lámina. Está haciendo un Benkeback en el esfuerzo. De hecho, el esfuerzo es curativo del Benkeback, pero cuando aparece durante el esfuerzo, eso por lo regular nos traduce que el Benkeback está sucediendo en una situación mucho más infragiciana, donde ustedes ya lo saben, a medida que el marcapasos subsidiario es más abajo, pues su pronóstico es menos favorable. Entonces la presencia de un Benkeback en el esfuerzo pues puede hacer que los electrofisiólogos normen algunas conductas más agresivas para hacer tratamiento con este tipo de pacientes. Un Benkeback en el esfuerzo sería realmente eventual.